en entender el proceso constructivo de una fundación superficial que es la encargada de transmitir las cargas que soporta hacia el suelo. Entonces, en condiciones iniciales, el suelo presente, en condiciones iniciales, el suelo presente puede tener esta configuración y ciertamente está en equilibrio porque no existe movimiento, no existe una razón por la cual el suelo presente un movimiento vertical o un movimiento al lado izquierdo o un movimiento al lado derecho, sino que ha llegado a un equilibrio de esfuerzos y en estas condiciones iniciales, por ejemplo, en estas dos profundidades, se puede calcular esfuerzos iniciales que se los conocen como esfuerzos geoestáticos, que son esfuerzos productos del suelo estáticamente, ¿no? Entonces, en el capítulo número 1, capítulo número 5, la mecánica de suelos 1, capítulo número 5 de esfuerzos laterales, se ha aprendido a calcular estos esfuerzos estáticos sin flujo de agua, sin un movimiento de agua hacia arriba o hacia abajo y en cualquier condición. Toma en cuenta las propiedades del suelo, el tipo de suelo, el peso, la compacidad en la cual se encuentra y la posición del nivel freático para calcular el esfuerzo efectivo en cualquiera de estas profundidades. Puede ser el caso de este punto verde o este punto blanco, el cual toma en cuenta las alturas de los pesos de los suelos menos las alturas piezométricas por el peso del agua, y eso se define como esfuerzo efectivo, ¿ya? En estas condiciones, para construir una fundación superficial, se excava, se hace un espacio, se quita suelo, se construye de una forma geométrica uniforme con hormigón, con otro tipo de material, y este espacio que sobra se lo rellena con suelo para que finalmente se tenga esta configuración donde se represente a la fundación superficial con un perfil a lo largo de la profundidad de ancho B, ¿ya? Usualmente vamos a representar las fundaciones con el perfil en su menor ancho. La condición del nivel freático en un inicio puede variar, ¿ya? Porque este procedimiento toma tiempo y además modifica las condiciones del terreno, entonces el nivel freático puede variar en las condiciones iniciales antes de la construcción con el nivel freático final después de la construcción. En esta forma se define lo que es el nivel de fundación, el deep foundation, el DF, el nivel de fundación, como la profundidad en la cual esta fundación ha sido instalada, ¿ya? ¿Cuál es la función de esta fundación? Es distribuir la carga que soporta, ¿ya? Esta fundación soporta una estructura, soporta o da estabilidad a una obra, a una superestructura. Superestructura se llama a todo lo que está por encima de la superficie, y lo que está por debajo se llama infraestructura. Entonces, este elemento estructural de la infraestructura, que es la fundación, tiene la función de retransmitir, de distribuir la carga que soporta en un área mucho mayor para que sea soportado por el suelo. Y el suelo de soporte a la infraestructura y por ende a la estructura, ¿ya? Entonces, esta distribución de carga que se da al nivel de fundación genera, a ver,
genera otro tipo de esfuerzo, ¿ya? Esta carga distribuida, que es esta carga distribuida, que es eh, la distribución uniforme de esta carga, genera en el terreno un esfuerzo inducido, un esfuerzo adicional al esfuerzo geostático que se tenía, ¿ya? En condiciones iniciales, el esfuerzo geostático es producto de las condiciones iniciales que se tenía, y esta carga adicional a través de la fundación genera un esfuerzo inducido adicional a los esfuerzos geostáticos que se conocen, que tenían presente, ¿ya? Entonces, esta nueva condición genera una reacción en el suelo que se conoce como el incremento de esfuerzos efectivos, producto de una condición adicional a las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, son diferentes. El esfuerzo geostático son en condiciones iniciales el esfuerzo en el cual está en equilibrio y producto de una fundación o una distribución de carga a la profundidad de nivel de fundación, se tiene un esfuerzo inducido que se lo conoce como un incremento de esfuerzos efectivos. Pero este incremento de esfuerzos inducidos, este incremento de esfuerzos efectivos, no es producto de toda esta carga, sino que es producto de la carga neta. ¿Ya? ¿Qué es la carga neta? Es el incremento neto de esfuerzos efectivos a nivel de fundación, es decir, la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. Es decir, este procedimiento ha generado una presión efectiva neta, ¿ya? Entonces, aquí hay que calcular la carga neta, en realidad hay que determinar cuánta es la carga adicional a las condiciones iniciales, ¿ya? En estas condiciones iniciales, en este nivel, donde era el nivel de fundación, se tenía las condiciones iniciales, es decir, aquí ya el suelo presente a esta profundidad soportaba, podríamos decir que soportaba esta altura de presión de suelo menos la altura de presión del agua, pero ciertamente con este valor el suelo estaba estable y estaba estable y estaba en equilibrio. Pero luego de la construcción, y a partir de la aplicación de esta carga a este nivel, es que se produce un incremento de esfuerzos producto de la carga neta. Entonces, ¿qué es la carga neta? Es la diferencia del esfuerzo efectivo en condiciones finales a nivel de fundación menos el esfuerzo efectivo en condiciones iniciales a nivel de fundación. Es la diferencia entre el esfuerzo que existe después de la construcción y antes de la construcción, en términos de esfuerzo efectivo, para poder determinar qué esfuerzo es el que va a producir el incremento de esfuerzo, ¿ya? Porque si en estas condiciones, digamos que en esta profundidad, el esfuerzo sea 100 kilopascales, el esfuerzo efectivo sea 100 kilopascales, ¿ya? Y si después de construir la fundación y que soporte esta carga, esta transmita una carga de 100 kilopascales también a esta profundidad,
En realidad solamente se ha cambiado la geometría y las condiciones acá, pero la carga es la misma. Por lo tanto, el incremento de esfuerzos sería cero. ¿Por qué? Porque antes estaba soportando 100 kilopascales y ahora está soportando 100 kilopascales. Entonces el suelo sigue estando en equilibrio, en las mismas condiciones de presión, ¿ya? Entonces es importante determinar la carga neta porque es la diferencia entre las condiciones finales y las condiciones iniciales, y este valor es el que va a determinar cuánto se va a aumentar el incremento de esfuerzos en el suelo. Este incremento de esfuerzos, si bien es un concepto de fuerzas intergranulares, físicamente el suelo reacciona ante un equilibrio de esfuerzos mediante el proceso físico de acomodo de las partículas o en suelos finos mediante eh, el traspaso del agua entre poros y el acomodo de las partículas al final, de tal forma que físicamente este incremento de esfuerzos se ve traducido en un asentamiento, en una reducción de su volumen del suelo, producto de la presión adicional que se le ha sometido, y entonces ese asentamiento mmm, ese asentamiento evalúa la capacidad del suelo. ¿Ya? Si ese asentamiento es muy elevado, la capacidad del suelo es muy baja, porque no soportaría esas cargas. En cambio, si el asentamiento es poco, se puede deducir que la capacidad del suelo es buena, ¿no? O soporta esos esfuerzos. Y en realidad el objetivo final es poder determinar un valor que nos permita decir de forma segura que el suelo puede soportar ciertas cargas dependiendo de la profundidad en la cual se está fundando, y de esa forma apoyar al diseño de estas estructuras. Entonces, como cálculo de carga neta es la diferencia de dos esfuerzos efectivos. El primer esfuerzo efectivo es el primer esfuerzo efectivo es el esfuerzo en condiciones finales, y este esfuerzo es calculado a nivel de fundación, ¿ya? Es calculado a nivel de fundación. Y ese esfuerzo es la diferencia entre el esfuerzo total, que es la presión que ejerce la fundación en este ancho, menos la presión de poros en condiciones finales. En este caso se toma en cuenta la altura piezométrica en condiciones finales. Y el esfuerzo efectivo inicial es el esfuerzo que existía antes de la construcción a nivel de fundación, y eso es la sobrecarga total, es decir, los pesos y las alturas en condiciones iniciales, y el nivel freático en condiciones iniciales. La carga neta es la diferencia entre el esfuerzo efectivo en condiciones finales a nivel de fundación menos la sobrecarga efectiva inicial en condiciones iniciales, calculado también a nivel de fundación, ¿no? En el texto presenta ya las condiciones iniciales, tomando en cuenta un único suelo, ¿ya? Un único suelo, un único estrato de suelo, ¿ya? Pero estas condiciones pueden variar, se puede tener una configuración de distintos estratos, ¿no? No necesariamente un solo tipo de suelo, sino que distintos estratos,
Y en condiciones finales, el cálculo de esta carga, ¿ya? De esta carga total, el cálculo de esta carga total, puede ser calculada mediante la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen en el área de la fundación propuesta, ¿no? Ese es el esfuerzo total. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, la carga neta es el esfuerzo que produce incrementos de esfuerzos en el suelo. Para calcular el incremento de esfuerzos, el texto presenta los siguientes métodos de cálculo. Métodos aproximados, que son dos, el método 2.1 y gráficas de Boussinesq, el método de Boussinesq propiamente dicha, método de Hartz, Westergaard y métodos numéricos. El método de Boussinesq es el más, el que mayor representabilidad tiene entre estos métodos. El método de Hartz y Westergaard son aplicaciones más puntuales y los métodos aproximados, como su nombre dice, son aproximaciones cuando uno quiere tener datos rápidamente y de forma aproximada. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se trata de estos métodos. Los métodos aproximados son los siguientes. El método 2.1 establece el criterio, ¿ya? El criterio de calcular el incremento de esfuerzos por debajo de la carga, por debajo de la profundidad de la carga aplicada, mediante la distribución de esta carga en una área mucho más grande que tiene pendientes de 2 en la vertical y 1 en la horizontal. ¿Ya? Entonces, cuando el área está uniformemente cargada, se puede aplicar el criterio de 2:1 y aplicar un área mucho más grande, distribuyendo o asumiendo que esta carga se distribuye en una pendiente de 2:1, 2 en la vertical, 1 en la horizontal. Asumiendo este criterio, ya que es una aproximación en realidad del suelo, el incremento de esfuerzos dentro del suelo es un poco más complejo, ya, es un poco más complejo. Asumiendo esta teoría, se puede demostrar que esta presión que se genera en un área uniformemente cargada, en este caso en un rectángulo, a una cierta profundidad, distribuyendo esta misma carga, se produce un incremento de esfuerzos en función del área aplicada, ¿ya? Que como tiene pendiente 2:1, en la profundidad se va desarrollando estas áreas, ¿no? Entonces, a una cierta profundidad, el incremento de esfuerzos sería calculado para un área uniformemente rectangular, como muestra esta ecuación, ¿no? Que es la carga aplicada en el área rectangular multiplicado por su área, dividido entre el área de este nuevo rectángulo que tiene estas dimensiones. Este es un cálculo rápido, ¿ya? En el cual asume
que el incremento de esfuerzos es uniforme en toda esta área, ¿ya? Lo cual es una aproximación, puesto que el incremento de esfuerzos es un poco más complejo, ¿ya? Por eso es que estos métodos son aproximados. También se presenta la ecuación en la cual el área es uniformemente cargada, pero de forma circular. La forma del área uniformemente cargado es un círculo de radio R o de diámetro D, y aplicando la teoría de 2 a 1 se puede demostrar que la ecuación es esta, y en el texto tiene un error de taipeo, ¿ya? Que aquí son diámetros al cuadrado entre diámetro más z, todo esto al cuadrado, ¿ya? Hay este error, por favor corrijan en su texto. Este es el método 2.1, que es un método aproximado, es una aproximación de cálculo al incremento de esfuerzos. Otro método aproximado son el uso de gráficas de Boussinesq, que presenta el texto, que son estas gráficas normalizadas, que se llaman, en el cual estas gráficas son para fundaciones cuadradas de ancho B y largo igual al ancho B, ¿ya? Entonces son uniformemente cuadradas, uniformemente cargadas, y estas presentan los resultados gráficos del incremento de esfuerzos según la teoría de Boussinesq en una gráfica normalizada. ¿A qué se llama gráfica normalizada? A que tienen los ejes en función del ancho B. Vean que aquí es la posición X entre el ancho B, definido esta línea que es 0, y a medida que se va a la izquierda, va tomando un valor que es la relación de la posición X con el ancho B, y a la derecha, que es la posición de la posición X en el ancho B. Ya vean que la fundación está acá, se define en el eje X, al centro de la zapata como el punto de origen, y hasta el final del ancho B, hasta el final de la fundación, aquí habría una distancia de B medios, ¿no? De 0.5 B. Dividido entre B sería la distancia de X sobre B igual a 0.5, ¿no? Entonces, aquí si uno quiere calcular en este punto, pues tiene que calcular la relación entre X sobre B y trazar una vertical, ¿ya? Una vertical en función de la posición X y el ancho B, ¿ya? Luego, si uno define a qué profundidad quiere calcular, ¿ya? A qué profundidad quiere calcular por el incremento de esfuerzos, puesto que a medida que se va profundizando, el incremento de esfuerzos va disminuyendo, y calcula la profundidad en función del ancho B, ¿no? Profundidad entre el ancho B tiene estos valores. Y se traza una vertical. Entonces, la intersección de horizontal y vertical en este gráfico nos representa un punto en esta gráfica. Y este punto puede ser relacionado con estas curvas de igual magnitud, es decir, todos los puntos en esta curva tienen el valor de 0.5, y estas curvas representan la relación entre el incremento de esfuerzos verticales y la carga aplicada, es decir, la carga neta. Entonces, si uno quiere utilizar este gráfico, lo que tiene que hacer es ubicar la relación X sobre B en el punto que estamos queriendo calcular.
aplicar la horizontal, ¿ya? Y la horizontal y la vertical, que es la relación de la profundidad entre el ancho B y la relación entre la profundidad lateral y el ancho B, y estimar cuánto es este punto de intersección, ¿no? Está entre las curvas 0,5 y 0,4. Aquí tal vez se pueda trazar una recta y valorar en 10 partecitas cuánto es esto para poder decir este punto representa 0,48 de la relación del incremento de esfuerzo sobre la carga aplicada, ¿no? Entonces, si la carga aplicada son 100 kilopascales, el incremento de esfuerzos calculado por las gráficas de Mucinex es 48, ¿no? 0,48. Si es 0,48 y es 100 kilopascales sería 48, ¿no? Entonces, de esa forma es que se utilizan estos métodos gráficos. En el texto también se presenta una gráfica para fundaciones rectangulares o continuas, donde el incremento de esfuerzos es mayor, ¿no? Este método, estas gráficas de Boussinesq nos plantean que la teoría de Boussinesq plantea que el incremento de esfuerzos va decreciendo a medida que se va profundizando. Ya vean que alrededor de 2 veces el ancho de la fundación, ya el incremento de esfuerzos es la 10ª parte de la carga aplicada, y plantea que a lo largo de la horizontal el incremento va variando, ¿ya? En esta profundidad, ¿ya? Las zonas más alejadas tienen menor incremento de esfuerzos que en la zona central. En la zona central en el punto medio, es el incremento de esfuerzos mayor, y en esta profundidad se puede observar eso. Por lo tanto, el método aproximado 2:1 es solamente una muy buena aproximación, pero no es real, porque el método Boussinesq demuestra que el incremento de esfuerzos es variable y además tiene un máximo en el centro. Pasando ya al método de cálculo de Boussinesq, se presentan los trabajos iniciales de este método, en el cual se ha demostrado por elementos finitos, por el cálculo de la teoría elástica, esta ecuación, que el incremento de esfuerzos vertical en un producto de una carga puntual y a través de un sistema cartesiano radial, ¿no? En función del radio, en función de la posición del suelo con respecto a la carga, tiene esta ecuación desarrollada por Boussinesq, que es 3 veces la carga puntual por la profundidad al cubo entre 2pi por la distancia r mayúscula a la quinta, ¿no? Entonces, ese trabajo inicial de Boussinesq permitió transformar el sistema radial al sistema cartesiano. Aplicando este cambio, Boussinesq pudo calcular esta ecuación, ¿no? Que está en función de las dimensiones de la posición de la carga en función de la posición que se quiere calcular.
En esta ecuación, donde se calculó el incremento de esfuerzos producto de una carga puntual hacia un elemento ubicado a una profundidad z, a una distancia x y a una distancia y, se pudo demostrar esta ecuación, ¿no? Que 3 veces la carga por la profundidad del cubo entre 2pi por la diagonal L a la quinta, ¿no? Vean esta diagonal L, que es un triángulo en este plano, y se requiere el cálculo de R, que es la diagonal en planta, y la posición en Z, ¿no? Esta ecuación demuestra la relación entre la aplicación de una carga puntual y la reacción del incremento de esfuerzos en un punto dado en sistemas cartesianos. Para hacer más fácil el cálculo, es que se ha trabajado esta ecuación para no depender tanto de Z, ¿ya? Para no depender tanto de los parámetros de R o Z o L. Y esta ecuación se ha trabajado, se ha desarrollado para colocarla de esta manera. Que el incremento de esfuerzos es P sobre Z al cuadrado, P sobre Z al cuadrado, entre corchetes a 3 sobre 2pi corchetes RZ al cuadrado más 1, esto elevado a las 5 medios. ¿Ya? Si uno hace el desarrollo matemático de esta ecuación, puede llegar a esta ecuación, ¿ya? De tal forma que se ha simplificado y todo lo que está entre corchetes, ¿ya? Entre corchetes, no entre corchetes, entre paréntesis, todo este término se ha puesto como un factor de influencia. Que en el texto vamos a tener varios factores de influencia y para diferenciar uno del otro es que se coloca el factor de influencia número 1 porque es el primer factor de influencia que estamos viendo en este punto. Y para simplificar, ¿para qué se hace esto? Es para simplificar el cálculo, en vez de calcular P por Z al cubo, entre R cuadrado, Z al cuadrado, todo esto a las 5 medios, se utiliza esta tabla previamente ya calculada para ciertos valores relacionados entre RZ, ¿ya? Cuando RZ es 0.2, todo este término del factor de influencia 1 sale 0.4329, ¿ya? Entonces aquí es para simplificar los cálculos y para que se pueda ver un poco distribución de factores de influencia y su relacionamiento con la profundidad. Este trabajo de Boussinesq, inicialmente en una carga puntual, ha llevado al desarrollo de otras ecuaciones mucho más complejas
como ser las de una carga uniformemente distribuida, Con base al resultado de una carga puntual, ahora se aplica diferencias finitas, el de la teoría de cálculo, eh, de, de cálculo para poder tomar la influencia que tuviera una carga distribuida lineal, que es la sumatoria de cargas puntuales en un eje. Entonces, Boussinesq pudo desarrollar a partir de esta ecuación básica, estas ecuaciones donde también se presenta una tabla de apoyo para el término de esta ecuación, de este factor de influencia. También, una vez que se tenía esta solución de una carga uniformemente lineal a una carga de ancho finito, es decir, de un ancho definido, pero de largo infinito, en la posición, en cualquier posición a lo largo de la profundidad, que es en función de esta ubicación y de dos ángulos, alfa y beta, que alfa es el ángulo que relaciona el ancho de la fundación con respecto a la posición en horizontal y en profundidad del suelo estudiado, y beta, que es el ángulo que se forma con la horizontal en este punto. Y Boussinesq presenta esta ecuación para calcular el incremento de esfuerzos verticales, que es la carga entre pi multiplicado por alfa más seno de alfa coseno de alfa más 2 veces beta, ¿no? Entonces está en función de estos ángulos alfa y beta. Y el texto menciona que los ángulos alfa y beta que están definidos en esta figura y los valores de alfa y pi deben ser introducidos en radianes. Y aquí hay un error de taipeo, que aquí no debe ser pi, sino que es alfa y beta, que entran en esta ecuación, deben ser introducidos en radianes, ¿ya? Y el cálculo tiene que ser en radianes para calcular el incremento de esfuerzos producto de esta posición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Luego el texto también presenta soluciones de Boussinesq para casos especiales, ¿ya? Vean el caso de una carga triangular de ancho finito y largo infinito, y su correspondiente ecuación deducida por Boussinesq, donde aquí también están en función de alfa y beta, y también estos ángulos deben ser introducidos en radianes y su cálculo debe ser hecho en radianes. Para un cálculo de una carga circular, Boussinesq presenta esta solución para cualquier cálculo en la profundidad al centro de esta área uniformemente cargada,
Y también presenta una solución con A', B', para calcular en una posición, en una profundidad que está fuera del rango del radio aplicado en la superficie. Ya estas son aplicaciones, resultados del método Boussinesq, que se pueden resumir de esta manera. Finalmente, el cálculo que más aplicaciones tiene en el método de Boussinesq es el cálculo del incremento de esfuerzos producto de un área uniformemente cargada de ancho finito y de largo finito, es decir, de un área rectangular que está definido por un ancho B y un largo L. Y tiene una carga uniformemente distribuida, ancho B y largo L, y una carga distribuida. Y esta solución de Boussinesq presenta el resultado del incremento de esfuerzos en un suelo a una profundidad dada en una esquina de esta área uniformemente cargada. Esa es la solución que presenta Boussinesq y está en función de la teoría planteada, y Boussinesq halló esta ecuación diferencial para poder evaluar el incremento de esfuerzos, que es la carga multiplicada por un factor de influencia. En este caso se coloca el término 2 porque es el segundo factor de influencia que se presenta. Y Boussinesq dio la solución de la siguiente manera, que este factor de influencia 2 es toda esta ecuación en función de los valores de M y N, siendo M y N la relación entre el largo y la profundidad N, la relación entre el ancho y la profundidad M, ¿no? Entonces, esta ecuación es válida cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es mayor a m cuadrado n cuadrado. ¿Esto por qué se dice? ¿Por qué hay esta condicionante? Porque en el segundo término de esta ecuación hay una tangente a la menos 1, aquí hay una división, y en esta división hay m cuadrado más n cuadrado más 1 menos m cuadrado por n cuadrado. Si este valor es positivo, ya este valor de aquí arriba es positivo y por tanto la tangente a la menos 1 sale positivo, y esta ecuación es válida cuando estos valores son positivos. Pero cuando esta división de acá abajo da negativo, es decir, m cuadrado n cuadrado más 1, m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado n cuadrado, este término se vuelve negativo y al hacer tangente a la menos 1 sale un valor negativo. Y lo que menciona el texto es que cuando ocurre esta situación, a este término, al término de corchetes, se le aumenta el término pi. Es decir, que la ecuación se convierte en un 1 sobre 4pi corchetes este término más la tangente de la menos 1 de este término más pi. Y se cierra corchetes, ¿ya? Hay que tener cuidado, ya hay que tener cuidado, porque en el texto no lo explica así, lo explica así, pero no lo muestra así. A ver, vamos a entrar al texto para que ustedes vean. Aquí está. Nota. Vean.
Cuando m cuadrado y n cuadrado es menos 1, el argumento tangente es menos negativo. En ese caso, presenta esta ecuación, pero dice, se debe aclarar que las unidades en términos de paréntesis son radianes. Por tanto, una vez que se ha realizado la verificación y su respectiva suma de pi, en caso de ser necesario, debe transformar el valor obtenido en grados sexagesimal y luego proceder a calcular tangente a menos 1. Eso está mal, ¿ya? Esto está mal. Esto es un error de taipeo, ¿ya? Y se ha verificado que cuando ocurre m cuadrado más n cuadrado más 1 menor a m cuadrado n cuadrado, lo que se debe agregar es el término pi al final del corchete. Es decir, se mantiene todo en la ecuación y después de la tangente a la menos 1, después del cálculo de la tangente a menos 1, hay que sumar pi. ¿Ya? Entonces, Boussinesq presentó esta ecuación para el cálculo de incrementos de esfuerzos producto de un área uniformemente cargada de forma rectangular, y el resultado es el cálculo de un incremento de esfuerzos a una cierta profundidad en una de las esquinas de este área rectangular. ¿Ya? Este cálculo también puede ser calculado por la gráfica de Fadum, por el ábaco de Fadum, ¿ya? De forma aproximada. Esta es la forma de cálculo, ¿ya? Bastante exacto, digamos. Una forma aproximada de calcular el incremento de esfuerzos es utilizando la gráfica de Fadum, donde se ingresa con el ancho BZ, la relación entre el ancho B y la profundidad Z, ya en esta escala logarítmica, y se traza una vertical en la relación B sobre Z. Esta vertical tiene que ir hasta la relación L sobre Z, ¿ya? Que puede ser de 0,1 hasta el infinito, y donde sea la intersección de estas curvas, digamos que la relación L sobre Z sea 0,6 y la relación B sobre Z sea 2, entonces en este punto se traza una horizontal, y se determina cuánto es el factor de influencia I2 de forma muy aproximada, muy grosera, pero nos puede dar una idea del valor aproximado del incremento de esfuerzos. Otra manera de calcular es utilizando estas tablas donde se da el factor de influencia de I2 en función de los valores en la tabla de M y N, ¿ya? Los resultados de M y N de este gráfico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La siguiente parte, ya con la que termina el método Boussinesq, es el uso de esta ecuación cuando se quiere calcular en un punto donde no es el centro o la esquina del cálculo
la esquina en un punto donde no es la esquina del área uniformemente cargada. ¿Ya? En este caso el texto presenta dos casos, uno cuando está dentro y otro cuando está fuera. ¿Ya? El caso es que aquí se aplica el principio de superposición, que es que el resultado sea igual a los resultados de pequeñas partes de esta área. Entonces, cuando el área está uniformemente cargados y el punto a ser estudiado está fuera de las esquinas, pero está dentro de esta área cargada, lo que se puede hacer es suponer que este punto está influenciado por cuatro áreas uniformemente cargadas rectangulares, donde el punto en común es el punto que estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, el principio de superposición dice que el incremento de esfuerzos total va a ser igual a la suma de todos los incrementos de esfuerzos en esas áreas pequeñas. Es en este caso que se separa ya el cálculo de esta pequeña área, el cual tiene su propio ancho B y su propio largo L. Se separa el cálculo del incremento de esfuerzos producto de esta área rectangular de ancho B y largo L. Se separa el cálculo del incremento de esfuerzos de esta área y finalmente esta área. Todas estas pueden ser sumadas porque tienen en común este punto, ¿no? Todas tienen el cálculo para calcular el incremento de esfuerzos en un área rectangular en una de sus esquinas. Es por eso que el cálculo del incremento de esfuerzos producto de esta área en este punto en particular a esa profundidad puede ser la suma de estas cuatro áreas. Ya esa es la idea de el incremento de esfuerzos con el área de Boussinesq. Y aquí se presenta el cálculo para un punto que está fuera del área uniformemente cargada. En este caso, el principio de superposición dice, primero calcular el área, se supone, ya, primero se supone un área uniformemente cargada rectangular que toque el punto, ¿no? Como este punto está fuera del área cargado, se supone un área mucho mayor hasta ese punto y de este punto se calcula cuánto es el incremento de esfuerzo. Pero como hemos añadido estas áreas, se calcula cuánto es el incremento de esfuerzos en este punto, en este rectángulo. Luego se calcula el incremento de esfuerzos de este otro rectángulo teniendo en cuenta el punto a estudiar y estos dos van a restar para poder tener el área uniformemente cargada y saber su influencia. Pero cuando se resta estas dos áreas, se está restando este pequeño rectángulo acá dos veces, lo cual no está bien. Por lo tanto, se calcula cuánto es el incremento de esfuerzos en este pequeño pedazo y se lo suma una vez para poder equilibrar lo que se ha aumentado y lo que se ha restado. De tal forma que el principio de superposición, para este caso, para dar una solución por el método de Boussinesq, presenta este procedimiento. Primero, un cálculo de un área mucho mayor que tome en cuenta el punto y luego la resta de estas dos áreas rectangulares y finalmente la suma de un área por acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este método? Quedaríamos aquí. El día lunes vamos a continuar con el método de Newmark. En el texto estamos en esta parte, ya el método de Newmark. Vamos a ver el día lunes casos especiales y luego
se presentaría el ejemplo 1.2, ¿ya? Donde se presenta cálculos de carga neta e incremento de esfuerzos aplicando los métodos aprendidos. Para eso ya ustedes han debido practicar hasta ese punto para ir avanzando en la materia. ¿Alguna pregunta?